por si de pronto pues se les ha olvidado, nosotros tenemos un Classroom también, digamos, directamente relacionado con la tutoría o con el taller, que está aquí y es donde vamos colocando las grabaciones de la clase, ¿cierto? Entonces, hasta el momento tenemos una grabación por aquí, si no estoy mal, ¿vale? Creo que hasta está mal ubicada, voy a revisarla bien, y si es de ubicarla bien, pues la ubicamos bien. Pero aquí van a ir apareciendo todo lo que hagamos para que nosotros pues podamos ir teniendo pues evidencia y ustedes también tengan pues los videos para que puedan repetirlos si en algún momento necesitan, si no han entendido bien, pues están los videos para que lo repitan, o si de pronto por algún motivo no pudieron asistir, pues también está ahí el video para que miren la clase como tal. ¿Listo? Ahora bien, también quiero comentarles lo siguiente. Les anexé aquí todos los talleres que maneja la UNAL, tanto los de precálculo como los de matemáticas para la salud, como los de la UNAL Palmira. Todos esos talleres son muy buenos. Creo que es bueno que les echen una ojeada, que es bueno que les echen una mirada y recuerden que esos talleres tienen solucionario, ¿no? Esa es una ventaja enorme de que tengan solucionario, pues permiten saber si lo que están haciendo está bien, si lo que están haciendo no es tan correcto y bueno, eso es una guía enorme. Yo he visto que el profesor les deja a ustedes en el Classroom los talleres de matemáticas básicas de la sede Palmira, ¿listo? Que también son muy buenos. Incluso estos talleres de la sede Palmira son inspirados en la sede Bogotá, entonces pues digamos que se parecen bastante. Hay unos ejercicios muy parecidos, unos ejercicios incluso hasta iguales, pero bueno, este digamos que va más acorde con nuestro programa. El de la sede de Bogotá puede ser que se pase de un tema a otro y toca estar como más pendiente de eso. En cambio, este va como más, digamos, al lado del programa pues que estamos siguiendo. Entonces, digamos que tienen esa ventaja. Sin embargo, pues los de la sede de Bogotá con el solucionario, pues también es una enorme ventaja lo que tienen. ¿Listo? Pues podemos trabajar de acá, podemos trabajar de la sede de Bogotá, lo que sea. Incluso la vez pasada, en la clase pasada, nosotros hablamos un poco acerca de teoría de conjuntos. Terminamos pues hablando un poquito acerca de teoría de conjuntos, dimos como una pequeña introducción de cómo se comportaba eso, cómo era de, digamos, beneficioso eh, graficar los conjuntos para saber cómo es que está comportando este tipo de operaciones. Incluso hicimos algunas de las operaciones de aquí, nosotros creo que fue las de aquí, si no estoy mal, hicimos algunas de las operaciones de por aquí o algún taller de estos, a ver, creo que hicimos algún taller de estos, algunas operaciones de algún taller de precálculo, si no estoy mal. Bueno, estas son las soluciones. Entonces, bueno, esa es la situación, ¿listo? Vamos a hablar del taller de Palmira. Y entonces vamos a hablar un poquito acerca de las operaciones entre conjuntos. Vamos a resolver un problemita, unos problemitas por aquí, que son interesantes, pues, son fáciles, pero interesantes como para ir abordando el tema. Hay un ejercicio que sí les voy a dejar de tarea, a ese ejercicio se los voy a dejar de tarea, va a ser calificable la tarea. Mejor dicho, el primero que lo responda, pues va a tener alguna puntuación extra ahí para los quizzes, pero entonces vamos a hacer este ejercicio 6 para que vamos, digamos, retomando y vamos calentando, pues, en cuestión del tema de conjuntos. Entonces vamos a intentar resolver este ejercicio. O sea, voy a traerlo para acá, voy a pegarlo acá. ¿Listo? Y este ejercicio de aquí. Entonces dice lo siguiente. Un profesor consulta 24 libros de matemáticas. Le interesa determinar cuántos de estos libros desarrollan los siguientes temas. El tema A, costo marginal. El tema B, teorema de Bolzano. Y el tema C, integración numérica. Después de realizar la revisión, obtiene la siguiente información. El tema A aparece en 8 libros, en el tema A aparecen 8 libros, el tema B en 13 libros y el tema C en 13 libros. En los temas A y B aparecen en 5 libros y en los temas A y C 3 libros. Y los temas B y C en 6 libros. Los 3 temas en 2 libros. ¿Listo? Entonces, este es un problema clásico que se resuelve con teoría de conjuntos. Basta pues organizar bien la información en un diagrama de Venn y pues esa información nos permite, digamos que ese diagrama mejor nos permite obtener
toda la más información que necesitemos. ¿Listo? Está bastante completa la información, simplemente basta con organizarla y no hay ningún problema. Entonces, simplemente hagamos lo siguiente, miremos, llamemos, coloquemos nombres y bueno. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que ir hacia conjuntos, ¿no? Entonces, llamemos, por ejemplo, coloquémosle así, el conjunto, pongámosle C, no sé, pongámosle A mejor, pongámosle A porque ahí está A, ¿cierto? Es el conjunto de los libros que aparece el tema de costo marginal. Es el conjunto, pongámoslo así, es el conjunto de libros donde aparece el tema costo marginal. ¿Listo? Miren que en primer lugar toca escribir bien qué es el conjunto como tal. El conjunto B va a ser el conjunto de libros, otra vez de libros, donde aparece el tema de teorema de Bolzano. ¿Listo? Y el conjunto C es el conjunto de libros donde aparece el tema de integración numérica. ¿Vale? Entonces, en primer lugar, cuando vamos a estudiar conjuntos, nosotros tenemos que saber identificar bien cuál es el conjunto o de qué se trata el conjunto del que estamos hablando. Si yo pongo, por ejemplo, si yo digo el conjunto A es el conjunto de costo marginal, por ejemplo, eso de ahí pues no tiene ningún sentido para nuestro problema. El conjunto A no puede ser el conjunto de costo marginal porque en nuestro universo nos están hablando de que o lo que trata el problema, ¿cierto? Es que nosotros tenemos un conjunto de 24 libros, nuestro universo van a ser 24 libros de matemáticas. Entonces, decir que el conjunto A es el conjunto de costo marginal no tiene ningún, digamos, sentido para nuestro problema, en nuestro contexto. ¿Listo? Lo que es correcto es describir pues, que el conjunto A va a ser entonces el conjunto de todos los libros donde aparece el tema de costo marginal y así sucesivamente. El conjunto B será el conjunto de todos los libros, el conjunto de los libros donde aparece el tema de teorema de Bolzano y el conjunto C donde aparece el tema de integración numérica. Entonces, repito, no podemos colocar A igual a costo marginal, no tiene sentido, de hecho, para nuestro problema. B igual a teorema de Bolzano y C igual a integración numérica carece de sentido para nuestro contexto. ¿Listo? En nuestro contexto es el conjunto de los libros que contiene cada uno de esos tres temas. ¿De acuerdo? Y entonces, pues para resolver este problema es clásico nosotros colocar toda esta información en un diagrama de Venn. Entonces, incluso lo podemos hacer hasta en Paint. En Paint es muy facilito armar un diagrama de Venn. Podemos agrandar esto por aquí. Nosotros hacemos el conjunto universal, hagámoslo en rojo. Voy a colocar el conjunto universal en rojo. Ese va a ser nuestro conjunto universal. Recuerden que nuestro conjunto universal consta de 24 libros. ¿Listo? Ese va a ser nuestro conjunto universal. Nuestro conjunto A lo voy a colocar en negro. Va a ser mi conjunto A. Voy a organizar un poquito más por acá. Mi conjunto B lo voy a organizar en azul. Por aquí está mi conjunto B. Por aquí va a haber alguna intersección con el conjunto A. Y el conjunto C lo voy a organizar en color verde. Entonces, ahí está. Que este va a ser mi conjunto C. ¿Listo? Entonces, conjunto A por acá. Conjunto B. Y C. ¿Listo? Listo. Entonces, ahí. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a ir ubicando esa información que nos dan ahí dentro del diagrama de Venn. Y para eso es importantísimo entender bien cuál es el lenguaje natural que se da en teoría de conjuntos, ¿vale?
Es muy importante que sepamos entender. La vez pasada, cuando hablábamos de conjuntos, yo les mencionaba lo siguiente. La I en conjuntos, la I está muy relacionada con la intersección. La I está relacionada con la intersección y la O está relacionada con la unión. Entonces, si nosotros decimos que A es el conjunto donde aparecen el conjunto de libros donde aparece el tema de costo marginal, B es el conjunto de libros donde aparece el teorema de Bolzano, C es el conjunto de libros donde aparece integración numérica. Entonces, aquí nos van a dar pues indicaciones de cómo es que está funcionando esto. Por ejemplo, nos dice lo siguiente. Nos dice que en el tema A aparece, el tema A aparece en 8 libros, ¿cierto? Es decir, que nuestro conjunto A va a contener 8 elementos. ¿Listo? Nuestro conjunto A va a contener 8 elementos. Eso nos lo está dando aquí, nos está diciendo que en el tema A hay 8 libros. Quiere decir que hay 8 libros que contienen el tema A, por tanto, nuestro conjunto A va a contener exactamente 8 libros. Lo mismo con el tema B. El tema B aparece en 13 libros. Quiere decir que B va a contener, ¿cierto? 13 elementos, ¿vale? Entonces, es otra información que nos están dando ahí. Incluso más aún, nosotros, según la terminología que veíamos en el pasado, podemos decir que el cardinal del conjunto A, que es el número de elementos que tiene el conjunto A, pues es 8. El cardinal del conjunto B es 13, ¿vale? Y el cardinal del conjunto C también es 13. Esa información nos la están dando ahí. El tema C aparece en 13 libros, por tanto, el conjunto C, que es el conjunto de los libros que contienen el tema C, pues contiene 13 elementos también. ¿Listo? Por tanto, el cardinal de C, que es el número de elementos que tiene ese conjunto, pues es 13. ¿Listo? ¿Hasta ahí está claro? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Está claro eso, cierto? Sí, profe, hasta ahí está claro. Bueno, significa entonces que para dejar bien claro el asunto y que quede supremamente claro para todos, significa que palabras más, palabras menos, como el conjunto A tiene 8 elementos, significa que dentro del conjunto A, ¿cierto? Dentro de esa circunferencia negra que es el conjunto A, no puede haber más de 8 elementos. No puede haber más de 8 elementos. Eso es lo que significa. Ahora sigamos esto. Nos dice, los temas A y B en 5 libros. Entonces esa información es valiosa. Ese conectivo I que nos están dando ahí es muy valioso porque nos está diciendo intersección. La I nos indica intersección. Quiere decir que en la intersección entre A y B hay 5 elementos en total, ¿vale? En la intersección entre A y B hay 5 elementos. Muchachos, ¿tienen preguntas? Háganlas, no hay ningún problema, ¿no? César, ¿tiene alguna pregunta? Levantó la mano por ahí. Profe, ¿me escucha? Dime. Sí, fuerte y Pues claro. haciendo pues, la lógica y eso, estaba viendo que en C queda 11 y no 13, aunque en el enunciado dice 13. No sé por qué aparenta que ¿En lo que C hay estoy qué? haciendo. En C hay 11 libros, aunque en el texto me parece 13, ¿no? No sé por qué me parece así. Ok. Ya te entiendo. Vamos a ver cómo es que es el asunto. ¿Listo? Vamos a ver. De pronto puede estar hasta mal planteado en el libro, ¿no? Igual cabe la posibilidad, ¿no? Igual hasta en los mejores libros, créeme que hay errores hasta en los mejores libros. Entonces, si sale un error en las notas por ahí, en el texto guía, si sale un libro por ahí en los talleres, si sale un error por ahí, no se preocupen. Como les digo, hasta en los mejores libros hay problemas. ¿Listo? Lo que me está diciendo eso es que en la intersección entre A y B, ¿cierto? Hay 5 libros. Quiere decir que el cardinal de la intersección es 5. Ya recuerden entonces qué es lo que significa eso, ¿no? Que en la intersección B va a contener entonces 5 elementos. Entonces el cardinal de la intersección B es 5. ¿Listo? Ahí ya lo puse en lenguaje matemático directamente y no puse toda la cháchara que puse acá porque pues igual
ya sabemos cómo va a decir esto, ¿listo? Entonces, el cardinal de A intersección B es 5. Lo mismo el cardinal de A intersección C. A intersección C es 3, entonces A intersección C es 3. ¿Listo? A intersección C es 3. ¿De acuerdo? Los temas B y C, otra vez la I, intersección, los temas B y C son 6. Entonces, hay 6 libros que contienen los temas B y C al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Hay 6 libros que contienen los temas B y C al mismo tiempo. Y hay otros, y los 3 temas están contenidos en 2 libros, y los 3 temas al mismo tiempo, es decir, el tema de costo marginal y el teorema de Bolzano y el de integración numérica están en 3 libros al mismo tiempo. Quiere decir entonces eso que el cardinal de A intersección B intersección C es igual a 3. ¿Listo? Es toda la información que nos brinda el ejercicio. Todo eso tenemos que saberlo llevar a nuestro diagrama de Venn, que lo pusimos acá en Paint. Y bueno, eso es cierto. Solamente como para dejar claro el asunto, les quiero comentar lo siguiente. Eso ya lo habíamos visto, pero recuerden, todo lo que está dentro de la bola negra corresponde al conjunto A, es decir, esta zona, esta zona, esta zona y esa zona. Todo eso que está ahí pertenece al conjunto A. Todo lo que está en este momento en rojo pertenece al conjunto B, es decir, todo lo que está dentro de la circunferencia azul. Y todo lo que está dentro de la circunferencia verde pertenece al conjunto C. ¿Listo? Entonces, ¿cuál puede ser una manera de solucionarlo que créanme que pasa mucho? Entonces, ustedes ya tienen estos datos y alguien puede decir, bueno, el primer dato que pongo es el de la intersección de los 3 conjuntos. A intersección B intersección C. Es decir, son los elementos que están en los 3 conjuntos al mismo tiempo. En el diagrama de Venn será la zona que está dentro de las 3 circunferencias al mismo tiempo, ¿vale? Será esta zonita de aquí. Esa zona roja que está ahí pintada en este momento está dentro de la circunferencia negra, pero al mismo tiempo está dentro de la circunferencia azul y al mismo tiempo está dentro de la circunferencia verde. Entonces, esa zona de ahí corresponde a la intersección de los 3 conjuntos. Y nos están diciendo que ¿sí? ¿Me puede mostrar otra vez el enunciado, por favor? Quiero verificar algo. Oh, claro. Claro, aquí está, ahí está. Y los 3 libros en 2. Ah, son 2 temas, ¿no? 2 temas, ¿no? A ver. Y los 3 libros en 2. Perdón, y los 3 temas en 2 libros, dice, ¿no? Los 3 temas en 2 libros. Aquí hay un error, entonces. Los 3 temas en 2 libros, dice, ¿no? Ahí. ¿Cierto? Y ahí C3, ahí C3, está bien. B y C6, está bien. Y ahí C, ahí B5. Ok, está bien, parece que está bien. ¿Listo? Entonces, dice que en la intersección de los 3 conjuntos hay 2 libros. Quiere decir que en esta zona que voy a pintar de rojo, ahí hay 2 elementos. Entonces, mucho cuidado, porque ese 2 que estoy colocando en este momento no se refiere a que es un elemento que está en los 3 conjuntos, no. Se refiere a que en esa zona, se refiere a cardinal, se refiere a que en esa zona hay 2 elementos, ¿listo? Ese 2 habla de cardinalidad. Ese 2 que estoy colocando ahí para nuestro ejercicio es cardinalidad. Está hablando de que en esa zona azul que pinté ahí hay 2 elementos, ¿de acuerdo? Entonces eso hay que dejarlo claro. ¿Listo? Luego dice intersección entre A y B, intersección entre A y B. La intersección entre A y B, estas. ¿Alguien dijo algo? A ver. Mauro, ¿pregunta? ¿Alguna duda? Profe, una preguntita, no. Los 2 elementos de conjuntos diferentes. Espérame un segundito que se te escucha con eco ahí y no se distingue bien. ¿Qué me dijiste? Los 2 elementos son de conjuntos diferentes. ¿Cuáles 2 elementos? Ah, ok, ya te entiendo. Bueno, realmente lo que sucede es que hay 2 libros
que contienen los tres temas, es decir, estos dos libros de aquí, si van a ver el índice, a eso es lo que se refiere, si van a ver el índice de esos dos libros que están en esa zona azul que pintamos ahí, si van a ver el índice, pues entonces van a ver que ese libro contiene el tema de costo marginal, que es el conjunto A, contiene el tema de integración numérica, que es el conjunto C, y contiene el tema de, ya no me acuerdo, que contiene el tema de teorema de Bolzano, que es el conjunto B. O sea que si van a ver el índice de esos dos libros que están en esa zona, pues van a contener esos tres temas. A eso es lo que se refiere. Y esos dos libros pues encajan entonces en las características de cada conjunto. O sea que esos dos libros pertenecen al mismo tiempo al conjunto A, que son los libros que tienen el tema de costo marginal, pertenecen al conjunto B, y al mismo tiempo hasta pertenecen al conjunto C. ¿Listo? Esos dos libros de ahí pertenecen a los tres conjuntos. A es el conjunto de libros que contiene el tema de costo marginal y así sucesivamente. ¿Listo? O sea que esos dos de ahí tienen la capacidad de estar en los tres conjuntos al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces dice así. El siguiente dato es que A intersección B es igual a 5. Entonces, A intersección B es igual a 5. Luego, entonces, uno va y pinta la intersección y dice, bueno, la intersección entre A y B son los elementos comunes que están aquí. Entonces, pum, esa que es pinté de verde ahí es la intersección. Y una cosa que uno puede hacer es poner el 5 aquí. A intersección B es 5. ¿Listo? Pero cuidado, porque eso es lo peor que uno puede hacer. Colocar el 5 ahí ya implica que ya está mal resuelto ese ejercicio. Ya de ahí para adelante ya todo está mal. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la intersección entre A y B, vamos a pintarla, la clase pasada la veíamos, es la zona que voy a pintar en este momento. La intersección entre A y B es toda esa zona. Lo que está dentro de la circunferencia negra y lo que está dentro de la circunferencia azul al mismo tiempo. Y esa intersección entre A y B ya está cobijando al 2 que acabamos de poner hace ratico. Entonces, esa intersección ya está siendo afectada. Ya no puedo poner 5 porque es que ya hay un 2 ahí ocupando espacio. Entonces, tengo que ponerle lo que le hace falta a ese 2 para llegar a 5, que es 3. Luego, en este instante, en la intersección entre A y B, que es esa zona café que estoy pintando ahí, ya en este momento, ahora sí hay 5, que es lo que me dice acá. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿listo? La intersección entre A y B es toda esta zona. Si yo pongo el 5 ahí directamente, ya créanme que de ahí para adelante ya está todo mal. Entonces, no tengo que poner el 5, sino que tengo que poner lo que le hace falta al 2. Ya el 2 está ocupando espacio en esa intersección entre A y B, y entonces, pues bueno, ahí hay que tenerlo en cuenta ya. ¿Listo? Entonces, no se olviden, intersección entre A y B es toda esta zona que estoy pintando de café en este momento. Si me piden intersección entre A y C, que es el siguiente dato, intersección entre A y C es todo lo comprendido, mejor dicho, lo que está entre la zona negra, entre la circunferencia negra y la circunferencia verde, ¿cierto? Entre A y C. Es esta zona café que estoy pintando, ¿listo? Esa zona café es la intersección entre A y C, ¿de acuerdo? Y en esa intersección entre A y C ya hay un 2 ocupando espacio ahí. Luego, el dato me dice que en la intersección entre A y C hay 3 elementos. Hay 3 elementos, pero ya hay un 2 que está ocupando espacio. Ya ese 2 está ocupando ahí un espacio. Significa entonces que yo no puedo colocar 3 elementos, que es lo que me indica ya, estaría mal, sino que tengo que colocar lo que le hace falta a ese 2 para llegar a 3, que es 1. Quiere decir, repito entonces, que justamente en este instante ya tengo 3 elementos en la intersección entre A y C, ¿de acuerdo? En este instante ya tengo 3 elementos en la intersección entre A y C. Y ahora la intersección entre B y C es esta zona café que estoy pintando ahí. Es lo que está dentro de la circunferencia azul de B y de la circunferencia verde de C. Entonces, es esa zona café. Y me dice la guía, bueno, el texto, que entre la intersección entre B y C hay 6 elementos. Significa entonces que no debo poner un 6 aquí, grave error, ¿cierto? Sino que debo poner un 4, por lo que es lo que le hace falta al C2 para llegar a 6, ¿de acuerdo? Y de esa manera lleno las intersecciones. Entonces,
Ya ocupé este dato, ya ocupé este dato y este dato. He llenado todos esos datos. El siguiente dato que voy a llenar es este, que dice que A tiene 8 elementos. Mejor dicho, que el cardinal de A es 8. ¿De acuerdo? Ese es el siguiente dato que voy a llenar. Entonces, A, voy a pintar el conjunto A. Voy a pintarlo de verde. Recuerden, el conjunto A es esta zona, esta y esta. Todo lo que está dentro de la circunferencia negra corresponde al conjunto A. ¿Listo? Entonces, si me dicen ahí que dentro del conjunto A hay 8 elementos, pues yo no puedo venir y colocar un 8 aquí. Grave error otra vez, porque ya dentro de A ya tengo a unos ocupando espacio. Tengo ocupando aquí al 3, tengo ocupando al 2 y tengo ocupando al 1 ya espacio ahí. De hecho, en este momento, pues hay 3, 5, 6 elementos ocupando espacio. No puedo colocar entonces un 8 ahí porque entonces sería grave error. Tendría elementos de sobra ahí. ¿Listo? Significa entonces que como en el conjunto A en total hay 8 elementos, pues bueno, yo voy 3 aquí, voy 2 acá, 5, 6, me hacen falta 2 para llegar a 8. Entonces, ahí va un número 2, ¿de acuerdo? Entonces, esa es. Ahora sí, dentro de la circunferencia negra de A, pues hay exactamente 8 elementos, que es lo que me dice acá. Lo mismo con el conjunto B. B tiene 13 elementos. Significa entonces, otra vez haciendo el recuento, que dentro de la circunferencia azul, que es esa zona verde que he pintado ahí, dentro de esa circunferencia azul, hay 13 elementos, ¿cierto? Pero ya hay ocupando espacio un 3, un 2 y un 6. O sea que en este momento hay 3, 5, 9 elementos ocupando espacio ahí. 3, 5, 9 elementos ocupando espacio. Luego entonces no puedo colocar el 13 completo. Colocar 13 aquí sería grave error. Colocar 13 ahí, grave error. Lo que tengo que colocar es, de hecho, un 4, que es lo que me hace falta. Ahora sí tengo 4 y 4, 8, y 2, 10, y 3, 13. Entonces, en este momento ya hay 13 elementos dentro de la circunferencia azul de B. Y en la circunferencia verde S también hay 13 elementos. Entonces, lo mismo. En este momento, dentro de la circunferencia verde ya están ocupando espacio el 4, el 2 y el 1. Es decir, hay 4, 6, 7 elementos dentro de esa circunferencia verde. Por tanto, me hacen falta 6 elementos más, que son los que corresponden, pues, a esa zona de ahí. ¿Listo? ¿Está claro, muchachos, cómo se llena hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, espero que haya quedado claro, ¿no? Eso, hay veces que uno comete errores comunes ahí y espero pues que ustedes no los vayan a cometer porque pues créanme que es bastante los errores que cometen ahí. ¿Listo? De esa manera, ¿listo? Ahora bien, nos dice, bueno, terminemos de llenar esto. No pusimos un dato aquí, no pusimos el dato del conjunto universal que constaba el conjunto de 24 libros, ¿cierto? El conjunto de 24 libros de matemáticas. Ahí nos estaban diciendo, el conjunto universal son 24 libros de matemáticas que el profesor consulta. ¿De acuerdo? Entonces, dentro del conjunto universal deben haber 24 libros. Dentro de ese conjunto rojo que está por acá afuera, toda esta zona, deben haber 24 libros. ¿Cuántos hay hasta el momento? Pues aquí hay 4, con estos 4 acá serían 8, y con 6 sería entonces 14, por acá 15, 17, 20, 22. O sea que, ¿cierto? En este momento hay 22 libros que están ahí, o sea que hacen falta 2 libros para completar el conjunto universal. Significa que ese 2 debe ir por acá afuera, ese 2 debe ir ahí, y bueno, son los que corresponden a esta zona del conjunto universal, ¿de acuerdo? Y ahora sí está completamente lleno ese diagrama de Venn con toda esa información de ahí. Todas las preguntas que nos hagan de aquí en adelante, nosotros las podemos extraer de ese diagrama si podemos leer bien ese diagrama, ¿listo? Si podemos leer bien ese diagrama. Por ejemplo, les pregunto a ustedes, muchachos, alguien que sepa, alguien que me diga, ¿cuántos libros hay que contengan únicamente
el tema de integración numérica. ¿Cuántos libros hay que contengan únicamente el tema de integración numérica? 6, profe. 6, ¿seguro? Sí. Ok, muy bien. De hecho, los libros que contienen únicamente el tema de integración numérica es esta zona de aquí. Esa zona verde que estoy pintando ahí son los que contienen exclusivamente integración numérica. ¿Por qué? Porque no se mete ni con el conjunto negro, ni con el circunferencia negra de A, ni con la circunferencia azul de B. Están por fuera las dos circunferencias, quiere decir que no contiene esos temas de allá. ¿Vale? Entonces, esa de ahí está bien. ¿Cuántos libros contienen exclusivamente el tema de integración numérica? 6. Lo mismo, pues, si yo preguntara, ¿cuántos libros contienen exclusivamente el tema de... Siempre me olvido los temas. El tema de costo marginal, por ejemplo. Costo marginal sería esta zona de acá, ¿cierto? El conjunto A. Esos de ahí son los que contienen únicamente, exclusivamente, tema de costo marginal, ¿vale? El que contiene exclusivamente temas de teorema de Bolzano. Entonces, acá está. Esa zona de ahí, 4 libros contienen exclusivamente el tema de teorema de Bolzano. ¿Listo? Otra pregunta. ¿Cuántos libros contienen el tema de costo marginal, pero no de integración numérica? ¿Cuántos libros contienen el tema de costo marginal, pero no de integración numérica? ¿Alguien sabe? 7. 3, profe. 3. 7. 3. 3, profe. 3. Ahí ya fueron varios. Alguien dijo 7, alguien dijo 5, alguien dijo 6. Bueno, ahí dieron varios. ¿Listo? Entonces la pregunta era así. Alguien dijo 3. Bueno, la pregunta es, ¿cuántos libros contienen el tema, cierto, de costo marginal, pero no contienen el tema de integración numérica? Esa era la pregunta, ¿cierto? Entonces, para responder esa pregunta, pues, más fácil es gráficamente. ¿Cuántos libros contienen el tema de costo marginal? Es toda esta zona. Profe, son 3. Los del conjunto A, ¿cierto? Los del conjunto A son los libros que contienen el tema de costo marginal. ¿Listo? De ese conjunto voy a quitarle aquellos que contienen el tema de integración numérica, porque eso es lo que me pedían, ¿no? Costo marginal, pero no de integración numérica. Entonces, quito a aquellos que tengan que ver con integración numérica. ¿Y cuántos quedaron? 5. ¿Listo? Entonces, miren que cuando uno va a comenzar a responder responder las preguntas que le hacen en estos temas de conjuntos, uno tiene que saber leer bien ese diagrama de Venn, porque el lenguaje natural, la manera como le expresan a uno la pregunta, pues, o como le expresan a uno el problema, tiene que ver muchísimo, ¿vale? En este caso nos indicaban cuántos libros contienen el tema de costo marginal, pero no de integración numérica. Nunca nos decían que tampoco podía contener el teorema de Bolzano, ¿cierto? O sea, nuestros libros pueden contener el tema de costo marginal, que sería el 2, que está acá, lo voy a pintar de naranja. Ese 2 son libros que contienen exclusivamente el tema de costo marginal, pero también hay otros que contienen el teorema de Bolzano, que son estos 3 de acá, y con los que no me puedo meter son con los verdes, porque estos de acá me están diciendo que no contenga integración numérica, entonces no me puedo meter con esos de acá. Es decir, en nuestro lenguaje natural preguntaban cuántos libros contienen el tema de costo marginal, pero nunca nos excluían el tema de teorema de Bolzano. Por eso incluye a esos 3 libros que tienen el teorema de Bolzano, ¿vale? Repito entonces, el lenguaje natural en esas preguntas lo es todo. Uno tiene que ser muy atento con ese lenguaje natural y no solamente de conjunto, sino de toda la matemática, porque toda la matemática es así, ¿vale? Uno tiene que ser muy atento con ese lenguaje natural porque ahí está expresado todo. Mejor dicho, si el lenguaje natural no lo prohíbe, pues entonces nada que hacer. Miren, por ejemplo, aquí dice, ¿cuántos libros no estudian ninguno de los 3 temas? Esa sí es pregunta de
Bueno, les hago otra pregunta aquí, otra pregunta que les puedo hacer aquí, ¿vale? Otra pregunta. Miren que algunos se equivocaron cuando colocamos esto, algunos se equivocaron, otros no se equivocaron, pero bueno, hay que ir aprendiendo a leer bien ese diagrama de Venn. Otra pregunta, muchachos. ¿Cuántos libros en total hay que estudien únicamente dos temas? ¿Cuántos libros en total hay que estudien únicamente dos temas? ¿Alguien me puede indicar cuántos libros hay que estudien únicamente dos temas? O exclusivamente dos temas, pues. ¿Qué pasó? ¿Más difícil? Entonces hagámosla. Entonces, si me preguntan, ¿lo están haciendo? Bueno. Profe, 3. Sí. ¿3? ¿Este 3 de acá o cuál 3? ¿Este 3 de acá? Sí. Ok, entiendo. Entonces veamos. La pregunta es, ¿cuántos libros hay en total que estudien exclusivamente dos temas? ¿Vale? Entonces, pues tenemos que ir a la intersección. En efecto, ese 3 que señalé hace ratico ahí, ¿qué estudian? O mejor dicho, ¿qué temas contienen esos 3 libros de ahí? Pues esos 3 libros contienen el tema de costo marginal, puesto que está en el conjunto A, ¿vale? Contiene el tema de teorema de Bolzano, puesto que está en el conjunto B, y no contiene el tema C, que es el tema de integración numérica. No contiene el tema C, no se está metiendo dentro de la circunferencia de Verdes. O sea que esos 3, en efecto, contienen exclusivamente dos temas, ¿vale? Pero no son los únicos, la cuestión es que no es lo único. Por ejemplo, el 1 acá. Este 1 acá estudia tanto el tema de costo marginal, también estudia el tema de integración numérica, pero no se mete con el tema de teorema de Bolzano, no está dentro de la circunferencia azul. Significa que ese uno de ahí hay un libro que también estudia o tiene exclusivamente esos dos temas, en este caso costo marginal y integración numérica, ¿vale? Pero tampoco el único. Este 4 de acá incluso estudia también qué temas tienen estos libros de aquí, estos 4 libros de aquí. Pues tienen el de teorema de Bolzano y tienen el de integración numérica, pero no se meten con el tema de costo marginal, ¿vale? Entonces, si la pregunta es, ¿cuántos libros hay que estudien exclusivamente dos temas? Pues la respuesta en este caso sería 8. Serían este 3, este 4, 3 más 4 más 1, 8. ¿Listo? Entonces, de nuevo, miren que el lenguaje natural tiene que saberse interpretar bien para estas preguntas de conjuntos, ¿vale? Y una última pregunta para ustedes. ¿Cuántos libros hay que no estudien el teorema de Bolzano? ¿Cuántos libros hay que no estudien el teorema de Bolzano? ¿Cuántos libros hay que no estudien el teorema de Bolzano? 9, ¿no? Profe, 9. ¿Seguros? 11. 11, yo veo 11. Yo veo 11 libros Los que dos no estudian universales el tema de teorema también Bolzano. cuentan. Entonces, exactamente, sí, también cuentan. Esos que están ahí son los que estudian teorema Bolzano, ¿cierto? Esos que están en este momento subrayados de amarillo, ¿listo? Los que no estudian teorema Bolzano son los que va a subrayar de verde. Va a ser esta zona de aquí, va a ser esta zona de acá, va a ser esta zona de acá, y por supuesto que no nos podemos olvidar del conjunto universal. Todo eso que está ahí pintado de verde son los que están estudiando, mejor dicho, los que no están estudiando, los que no tienen el tema de teorema de Bolzano, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso serían 11, ¿listo? Entonces, miremos las preguntas rápidamente. Una vez pues hemos hecho este recuento de cómo leer ese diagrama de Venn,
Entonces, pues las preguntas van a quedar muy fáciles. Cuando uno sabe leer bien el diagrama de Venn que tenemos ahí graficado, créanme que las preguntas van a ser lo de menos. Lo difícil va a ser llenar ese diagrama y de ahí para adelante las preguntas es muy sencilla. ¿Cuántos libros no estudian ninguno de estos temas? Pues los libros que no estudian ninguno de estos temas son los de acá afuera, ¿vale? Los que no se meten con ninguna de las tres circunferencias, ni la negra, ni la azul, ni la verde. Entonces, ¿cuántos libros hay? Hay dos. Dos libros, entonces, no estudian ninguno de estos temas, ¿vale? Ninguno. ¿Cuántos libros incluyen únicamente uno de estos temas? Bueno, ya respondimos la primera, ¿no? 2. La respuesta es 2. ¿Cuántos libros incluyen únicamente uno de estos temas? Entonces, borremos aquí y veamos. ¿Cuántos libros incluyen únicamente uno de estos temas? ¿Alguien me puede indicar cuántos son? En total, ¿cuántos libros hay que incluyen únicamente un tema? 12. 12. Muy bien, son 12. 12, exactamente. Entonces, los que incluyen únicamente un tema son estos 4 de aquí, de esta zona de aquí, que estudian únicamente, exclusivamente teorema Bolzano. Estos 6 de por acá, que estudian exclusivamente integración numérica, no se meten con ninguna otra parte más. Y los 2 de acá, que estudian exclusivamente costo, ¿qué es que era? Costo marginal, ¿no? Costo marginal. Entonces, esos 10, 12 libros de ahí estudian un único tema, exclusivamente un tema. ¿Listo? ¿Cuántos libros no estudian integración numérica ni teorema de Bolzano? ¿Cuántos libros no estudian integración numérica ni teorema de Bolzano? ¿Cuántos libros no estudian integración numérica ni teorema de Bolzano? 4. Ok, ya vi cuál. Están sumando estos 2 y estos 2, ¿no? Sí. Sí. Ok, a ver. Ok, listo, ya entiendo. Bueno, hay que saber interpretar bien esto, ¿vale? Hay que saber interpretar bien esto. Lo estoy leyendo otra vez porque me genera una pequeña duda y como les digo, el lenguaje natural tiene que interpretarse bien en estos casos porque si no, cometemos un error. Dice, ¿cuántos libros no estudian integración numérica ni teorema Bolzano? Está bien. Está bien, está correcto. Son 4. ¿Listo? Lo que pasa es que, les digo en qué estaba pensando. Lo que pasa es que si la pregunta hubiese sido ¿cuántos libros no estudian integración numérica y teorema de Bolzano? Entonces sería muy diferente, ¿vale? Si la pregunta es ¿cuántos libros no estudian integración numérica y teorema Bolzano? Serían todas estas regiones que estoy pintando aquí. Todas esas regiones serían los libros que no estudian integración numérica y teorema Bolzano, porque es que ahí la I me da la intersección. Recuerden que la I está relacionada con la intersección y la O con la unión. Si yo digo cuántos libros no estudian integración numérica y teorema Bolzano, entonces estoy hablando de la intersección entre los dos conjuntos y los que no están en la intersección es justamente todas esas áreas que estoy pintando en amarillo en este caso. ¿Listo? Pero la pregunta pues sí era diferente, ¿vale? En algún momento pensé que era esa, pero no. La pregunta es, ¿cuántos libros no estudian integración numérica ni teorema Bolzano? Y la respuesta que ustedes me dieron está perfecta. Es esta zona y esta zona de acá, ¿de acuerdo? Entonces es 4, ahí la respuesta. Entonces, sí, como ven ustedes, este tipo de problemas, pues, digamos que uno los puede trabajar así. Es una manera de hacerlos que es muy fácil, pues, digamos, entre comillas, salvo que uno tiene que hacer una buena interpretación del lenguaje natural. Muchachos, este ejercicio 7, mírenlo bien, del taller que le subió el profesor, es el que estamos viendo. Este ejercicio 7
se los voy a colocar exactamente como ejercicio. ¿Qué van a hacer? Entonces, así mismo como hacen con el profe, lo hacen con todos los argumentos, es decir, bien explicado, lo resuelven completamente y entonces lo resuelven completamente con todos los argumentos, le toman una foto a la hojita donde lo resolvieron, la suben aquí al Classroom mío, no al del profesor, sino al del que tenemos nosotros del taller, y el primero que esté correcto, entonces se lleva un punto adicional para el quiz, listo, para el primer quiz, ¿de acuerdo? Entonces, el ejercicio 7, no se olviden, resuélvanlo, pero eso sí, como en matemáticas, se debe justificar todo, ¿no? Es decir, no me van a colocar cuántos ingenieros son, son tantos, pero sin ninguna explicación, pues no tiene validez, tienen que ser son tantos por tal cosa, o hacer todo el proceso, todas las cuentas que tengan que hacer para llegar a que son ese número de ingenieros y bueno, exactamente así todas las preguntas que tengan. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos? ¿Está claro lo que van a hacer? ¿Alguna duda hasta ahí? Pues sí, profe. Bueno. Bueno, está claro entonces. Voy a pasar acá. Estamos viendo el taller de Palmira. Vamos a ver el de precálculo. Aquí, solucionario. Aquí. Palmira, precálculo aquí. ¿Listo? Aquí en estos talleres, pues hay muchos ejercicios que pueden hacer. Podemos incluso mirar otro de estos aquí rápidamente. Miren, por ejemplo, este ejercicio número 6. Es muy parecido al anterior, solamente que en el anterior pues nos tomamos todo el tiempo para resolverlo. En este lo podemos hacer un poquito más rápido, pues ya tenemos algo de práctica, ya entendimos cómo es el asunto con estos ejercicios. Entonces voy a copiarlo acá, ¿vale? Voy a copiarlo acá y lo resolvemos rápidamente, ¿listo? Entonces ya sabemos cómo es el asunto, ya sabemos cuál es la técnica para resolver este tipo de ejercicios. Entonces vamos a desarrollarlo pues un tris más rapidito. Entonces dice así: a un curso de matemáticas básicas asistieron el jueves pasado 105 estudiantes. Ahí ya nos están dando el conjunto universal. El conjunto universal son los estudiantes que asistieron. ¿Listo? 105. Entonces, conjunto universal sería el conjunto de estudiantes que asistió el jueves al curso de matemáticas básicas. Exactamente sería eso. ¿Cuántos estudiantes o cuántos elementos o cuál es el cardinal del conjunto universal? Pues 105. Eso es lo que nos está diciendo ahí. Cardinal, perdón, 105, ¿no? Cardinal y conjunto universal son 105, ¿de acuerdo? Que son el conjunto de estudiantes que asistió al curso de matemáticas básicas el jueves pasado, ¿de acuerdo? Ahí está, conjunto universal. Dice, un buen número de ellos de la Facultad de Odontología. Ay, espérame un segundito, porque ese se parece mucho al anterior, y se parece mucho al anterior, no lo va a resolver. A ver, había 53 mujeres. No lo voy a resolver porque se parece mucho al que les dejé ejercicio, ¿listo? Ahí, no lo voy a resolver porque se parece mucho al que les dejé ejercicio, entonces no se vale porque simplemente sería hacer lo mismo, no lo voy a resolver. Busquemos otro ejercicio, muchachos, qué pena con ustedes, pero es el que tienen de ejercicio y pues no aguanta resolverles el ejercicio así, ¿vale? Entonces, no, los voy a dejar que piensen un ratico, más vale voy a buscar de acá, del libro de Alan Dorfer, que también es un muy buen libro donde pueden encontrar muchísimos problemas. Dime. ¿Me puede hacer el favor y mostrarme el otro ejercicio, el que subirle al Classroom? Listo, ya lo pongo otra vez, ¿vale? Ya lo pongo otra vez. Listo, ya lo pongo otra vez, espérame un segundito, vamos a buscar. Aquí está, ¿listo? Aquí está. Vamos a tomar un ejercicio estos de Arendorfer y vamos a resolverlo rápidamente, como les decía. Ese ejercicio número 6 no lo voy a hacer porque, pues ya les dije, se parece mucho al que les dejo de tarea para el quiz, entonces, pues no vale, no aguanta, pues, que les ponga y les resuelva, porque igual quiero que piensen un ratico con ese ejercicio, ¿listo? Hay una manera que uno puede hacerlo, digamos, trabajable, entonces no
no quiero que lo hagan, no quiero pues darles esa idea, quiero que la piensen un ratico. El ejercicio que les decía era este, ¿no? Era el de acá, del taller de Palmira, ¿vale? Era este ejercicio que está subrayado ahí, el número 7 del taller de Palmira. Ustedes entran a su taller de conjuntos o al taller de Palmira en el Classroom, y es ese ejercicio que está hablando de 250 profesionales, que hay 106 mujeres y que hay ingenieros que son mayores de 30, menores de 30, bueno, hay una serie de condiciones ahí que les piden pues para el ejercicio. ¿Listo? El ejercicio 7 del taller de Palmira en nuestro Classroom, o bueno, el ejercicio 7 del taller que le subió al profesor en el Classroom de él. ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, vamos a desarrollar este de acá. Entonces, lo mismo hace rato. Dice, una mesera tomó una orden de 38 hamburguesas, 18 con cebolla, 23 con mostaza y 29 con salsa de tomate. De estas, 3 tenían solo mostaza y 8 solo salsa. ¿Pregunta, muchachos, dudas? Vamos haciendo el ejercicio mientras que usted va explicando eso, o después de que usted lo explique. No, el ejercicio, el ejercicio es para que cuando terminemos, ahora que terminemos clase aquí, ustedes lo quedan desarrollando o más tarde lo desarrollan, cuando terminemos aquí, ¿listo? Bueno. Porque probablemente se demoren un tiempito haciendo ese ejercicio, ¿listo? Entonces decía así, una mesera tomó una orden de 38 hamburguesas, 18 con cebolla, 23 con mostaza y 29 con salsa de tomate. De estas, 3 tenían solo mostaza y 8 solo salsa. 9 de las hamburguesas tenían solo mostaza y salsa. Aquí. 9 de las hamburguesas tenían solo mostaza y salsa. 5, los 3 ingredientes. Realice un diagrama de Venn y encuentre, resuelva las siguientes preguntas. Entonces, vamos a hacer el diagrama de Venn para este ejercicio. ¿Listo? Aquí ya nos están diciendo cuál es el conjunto universal. El conjunto universal son las 38 hamburguesas, de las cuales la muchacha tomó la orden, pues, ahí, de las cuales la mesera tomó la orden. Entonces, ahí es donde vamos a empezar. ¿Listo? Nos están diciendo entonces, la información que nos da es que 38, el cardinal del conjunto universal es 38. Hay 38 elementos o 38 hamburguesas. Nos están diciendo pues que de esas hay 18 con cebolla. Entonces va a haber un conjunto que va a tener solamente, o que va a contener el ingrediente cebolla. Entonces pongámosle el conjunto C. C va a ser el conjunto de hamburguesas con cebolla. ¿Listo? C va a ser el conjunto de hamburguesas con cebolla. De eso también va a estar el conjunto M, que va a ser el conjunto de hamburguesas con mostaza. ¿Vale? Y el conjunto S, que va a ser el conjunto de hamburguesas que contienen salsa. Conjunto de hamburguesas con salsa. ¿Listo? Esa es la información que nos dan ahí. Luego nos dicen que con cebolla hay 18, es decir, que el cardinal del conjunto C es 18. Nos están diciendo además que 23 hay con mostaza, que es decir, que el cardinal del conjunto M es 23. Y nos están diciendo que hay 29 con salsa. Entonces, cardinal del conjunto S es 29. ¿Listo? Hasta ahí va bien la información. Luego nos dicen que 3 contenían solo mostaza. Bueno, esto ya lo vamos a organizar, el diagrama de Venn. 8 solo salsa. 9 de las hamburguesas tenían solo mostaza y salsa. Y 5 los 3 ingredientes. Entonces, bueno, la otra información es que la intersección entre C, M y S, el cardinal de esa intersección es 5. Porque hay 5 hamburguesas que contienen los 3 ingredientes. ¿Vale? Entonces, esa información también nos la están dando ahí. Entonces, vamos a colocar todo eso en un diagrama de Venn y pues ya dijimos que aquí en Paint es como más fácil colocar ese diagrama. No voy a ponerme a borrar todos los números porque me demoro mucho. Voy a organizarlo otra vez. Entonces, por aquí está conjunto universal. Ya saben, conjunto universal consta de 38 hamburguesas. Por aquí van a estar nuestros 3 conjuntos. Voy a colocar un conjunto en negro. ¿Vale? Conjunto en negro.
un conjunto en azul, conjunto en azul. Uy, ojalá que no se haya desconectado el internet porque está lloviendo duro por acá. Y un conjunto en verde. ¿Listo? Entonces, nuestro conjunto negro va a ser, dijimos, va a ser la C, ¿cierto? De cebolla. Nuestro conjunto negro, pongámosle C. Este va a ser la C de cebolla, ¿cierto? Este va a ser la M de mostaza y la S de salsa. ¿De acuerdo? Hasta ahí, bien. Ahora sí, comencemos a llenar rápidamente esa información. Entonces, ya sabemos, el truco, pues, es colocar el dato de la mitad, porque ese dato de la mitad afecta a todos. Si nosotros contenemos el dato de la mitad, pues de una, pongámoslo de una, ¿listo? Y nos está diciendo que 5 hamburguesas contienen los 3 ingredientes, y esas 5 hamburguesas, pues, como contienen los 3 ingredientes, entonces, pues va a estar justamente en la mitad, ¿no? Esas 3 hamburguesas van a estar, esas 5 hamburguesas van a estar en la mitad, contienen los 5 ingredientes. Entonces, 5 hamburguesas están dentro de la circunferencia negra de cebolla, dentro de la circunferencia azul de mostaza y dentro de la circunferencia verde de salsa. ¿Listo? 5 hay. ¿De acuerdo? Ahora nos dicen, ¿qué más nos dicen? Nos dicen que 18 con cebolla, pues hasta ahí no hay muchos datos. Si nos dicen 18 con cebolla, lo único que nos están diciendo es que dentro de la circunferencia negra de cebolla, pues van a haber 18. Aquí van a haber 18, ¿vale? Dentro de esa circunferencia negra, pero la cuestión es que esos 18 pueden estar repartidos por aquí, pueden estar repartidos por acá, pueden estar repartidos por acá. Incluso ya hay 5 ocupando espacio de esos 18, entonces esos 18 no hay manera de saber hasta el momento cómo se reparten. Lo mismo con los de mostaza y lo mismo con los de salsa. Hay un dato que nos sirve más y es el siguiente. Este dato que dice 3 tenían solo mostaza. Ese dato sí lo podemos colocar. Nos están diciendo que 3 hamburguesas contienen contienen únicamente mostaza. ¿Listo? Entonces, bueno, ese dato va aquí. Ese dato de 3 va ahí. 3 hamburguesas que están en la zona del diagrama, que es esta zona aquí, ¿cierto? Que exclusivamente contienen mostaza. Esas 3 hamburguesas de ahí no se meten ni con el círculo negro de cebolla, ni se meten con el círculo verde de salsa. Entonces tienen exclusivamente mostaza. Por tanto, el 3 va ahí. Ese dato sí lo podemos colocar. Y de nuevo, el lenguaje natural, pues es el que influyó más ahí, ¿no? Ese lenguaje natural fue el que básicamente, pues me está diciendo que ahí debe ir ese 3. ¿Listo? Entonces, ese lenguaje natural, pilas con ese lenguaje natural, ¿de acuerdo? Y acá hay otro. 8 solo salsa, 8 exclusivamente salsa. Entonces, lo mismo pasa acá. En esta zona del diagrama, ahí van a haber 8. Esa zona corresponde a los que únicamente, a las hamburguesas que únicamente contienen el ingrediente de salsa. Esa zona verde de ahí no se mete ni con la cebolla ni con la mostaza. Entonces, ahí nos están diciendo que va a haber 8, ¿de acuerdo? Entonces, 8 aquí. Entonces, ya llenamos ese dato también. Ya tenemos ese dato. Los 3 que tenían solo mostaza, los 8 que tenían solo salsa. ¿Listo? Siguiente dato está aquí. Miren, dice 9 de las hamburguesas tienen solo mostaza y salsa. Ese dato es importante porque esas 9 hamburguesas contienen mostaza y salsa, es decir, están en la intersección entre mostaza y salsa. Entonces, entre la intersección entre mostaza y salsa, pues sería esta que voy a pintar aquí, ¿no? Esta zona que voy a pintar aquí en azul clarito, sería la intersección entre mostaza y salsa, ¿de acuerdo? Esa intersección que está ahí es mostaza y salsa. Entonces, muchachos, dígame por favor, dice 9 hamburguesas tenían solo mostaza y salsa. ¿Qué número tengo que poner acá entonces? ¿Qué número tengo que poner aquí? 4. 4. 4. 4, profe.
¿Seguros? Les comento que colocar 4 está mal en este caso. El 4 está mal ahí, está en este caso. ¿Listo? Les comento que el 4 está mal en ese caso ahí. Y como les decía hace rato, lo que pasa es que el lenguaje natural, como les dicen a ustedes las cosas, es muy, muy importante, ¿vale? Miren el ejercicio hace rato. Miren el ejercicio hace rato. Aquí estaba. El ejercicio de hace rato decía, por ejemplo, los temas A y C en 3 libros, ¿vale? Decía, los temas A y C en 3 libros, ¿listo? Entonces hablábamos de la intersección y entonces decíamos pues que el de la intersección se veía pues afectado por el número de la mitad y colocábamos lo que faltaba, ¿vale? Pero miren la diferencia en lenguaje natural acá. Acá están diciendo 9 hamburguesas tienen solo. Aquí se agregó una palabrita que cambia todo. Aquí les dicen 9 hamburguesas contienen exclusivamente mostaza y salsa, ¿cierto? Se agregó esa palabrita solo y esa le cambia todo el sentido porque me está diciendo que esas 9 hamburguesas de ahí contienen solamente mostaza y salsa. Me están hablando de esa región. Me están diciendo que esas 9 hamburguesas no se meten con la cebolla. En el ejercicio hace rato, simplemente para recalcar, ahí nos decían el tema A y B aparecen 5 libros, pero nunca nos decían qué pasaba con el tema C. Podía incluirse ahí, no podía incluirse ahí. Dejaba la puerta abierta al tema C. Deja la puerta abierta al tema C. Nunca nos dicen, nunca nos prohíben, mejor dicho, que no nos podemos meter con el tema C. Por ejemplo, en este caso, ¿no? A y B en 5 libros. Nunca prohíben que uno se pueda meter con el tema B. Y eso era justamente lo que hacíamos, con el tema C, perdón. Era justamente lo que hacíamos, porque nosotros teníamos en cuenta los de la intersección de los 3, el numerito de la mitad. Ese numerito eran aquellos que estaban entre A y B, pero también se metían con el tema C y los teníamos en cuenta ahí. Pero es que nunca nos prohibían meternos con ese tema C. Acá sí nos están prohibiendo meternos con el otro ingrediente, porque nos están diciendo que 9 hamburguesas tienen o tenían solamente mostaza y salsa. Nos están diciendo implícitamente que no se metía entonces con la cebolla. Por tanto, entonces, se refiere a esa zona que estoy colocando de verde ahí. Significa entonces que ahí debe estar el número completico, ¿cierto? Ahí debe estar el número completico, que era el número, se me olvidó, 9, ¿cierto? 9. Entonces, ahí está. De tal manera, pues, que, por si no quedaba claro, ahí ya quedó más claro de que prestar mucha atención en el lenguaje natural, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pusimos ese dato. ¿Para todos está claro por qué pusimos ese dato así? ¿Para todos está claro eso? Bueno. Sí, profe. Ojalá que me desconecte esto porque está rompiendo, pero mejor. Listo, perfecto. Entonces, ya llenamos todos los datos. Solo faltan unos cuantos daticos por llenar, ¿vale? Ya solo faltan unos cuantos daticos por llenar. Por ejemplo, nos falta por llenar eso de las 18 hamburguesas con cebolla, ¿cierto? Por ejemplo, nos falta llenar 18 hamburguesas con cebolla, nos falta llenar 23 con mostaza y 29 con salsa. ¿Listo? Son los datos que nos faltan por llenar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo llenamos ese dato? Pues bueno, el más factible de llenar, digamos, el más difícil de llenar es el de cebolla. ¿Por qué el de cebolla es más difícil de llenar? Porque le hacen falta 3 regiones, le hacen falta 3 zonas al conjunto para poderlo llenar. Necesito conocer esos 3 números que van en cada una de esas regiones para poder llenar. El de cebolla, pues es muy difícil, no tengo más datos, entonces el de cebolla es el más difícil de llenar. El de mostaza le hace falta una región, que es esta región de aquí, o sea que el de mostaza es posible llenarlo, y lo mismo el de salsa. Entonces tenemos que iniciar o por mostaza o por salsa, cualquiera de los dos. Entonces vamos a leer uno de esos datos. Vamos a leer, por ejemplo, el de mostaza. Hay 23 que contienen mostaza. ¿Listo? Y dentro de la circunferencia azul de mostaza ya tenemos ocupando espacio al 3, al 5 y al 9. Nos dicen que hay 23 que contienen mostaza. Significa entonces que
Ya llevo 3, llevo 8, llevo 17, ¿cierto? O sea que me haría falta como un 6, creo. Como un 6 por aquí. En este momento hay 23 dentro de la circunferencia azul de mostaza. Verifiquemos. 6 y 3 son 9, y 9, 18, y 4, 24. ¿Sí eran 24? Me pasé por uno, parece. A ver. 6 y 3 son 9, y 9, 18, y 5, 23. Ah, sí, 5, 23, ¿no? 18, 23. Listo. Entonces, en este momento... la salsa es igual. ¿Cómo? Vamos a ver. Ay, aquí está lloviendo mucho. Vamos a ver de la salsa. Entonces dice 29 con salsa de tomate. ¿Listo? Entonces 29. Entonces, aquí en salsa deben haber 29, ¿cierto? Ya hay ocupando espacio un 9, un 5 y un 8. Entonces sería 9 y 5, 14 y 8, 22. Creo que me hacen falta 7, ¿no? Me parece que hace falta 7, ¿no? 12, 20, 29. En este momento hay 29 aquí en salsa. Y son 29. Listo, perfecto. Y ahora se completaron ya los de cebolla. Miren que ya tengo más datos y únicamente me falta un datico en cebolla. Entonces, ¿cuánto debe ir ahí? Pues entonces van en este momento 7 y 5, 12 y 6, 18 están en este momento en cebolla. 7 y 5, 12 y 6, 18. Y me está diciendo el ejercicio que son 18 con cebolla. Es decir, que ya todos están ocupando espacio. Ya están los 18 que tienen que estar en cebolla. Ya está 7, 5, 12 y 6, 18. O sea que aquí debe ir un 0, ¿vale? No hay nadie más. Ahí está. ¿Listo? Finalmente, el conjunto universal constaba de 38 hamburguesas. De esas 38, ¿cuántas vamos? Vamos 3 por acá, 6 por acá, son 9, y 5 son 14, y 7 son 21, y 9 son 21, 30, y 8, 38, ¿cierto? A ver otra vez. 9, 18, 23, 30, 38, ¿listo? Y el conjunto universal constaba de 38, quiere decir que ya todas están ocupadas, ya están ahí todas. Significa que no hay ninguna hamburguesa que no contenga ninguno de estos 3 ingredientes. ¿Listo? Y con eso finalizamos ya nuestro diagrama de Venn. De nuevo repito, las palabras aquí es extremadamente importante cómo nos escriben, cualquier palabrita, en este caso la palabra solo, cambiaba todo, ¿no? Entonces, importante cómo nos escriben cada una de estas frases. Mucha atención a eso. Preguntas. ¿Cuántas hamburguesas llevan cebolla y salsa solamente? ¿Cuántas hamburguesas llevan cebolla y salsa solamente? ¿Listo? ¿Alguien escribió por acá? Sí, la verdad está por acá también está lloviendo muchísimo. Dale, César, no hay problema, ¿no? Y por acá yo estoy rogando para que no se desconecte o se vaya la energía porque la verdad está cayendo un aguacero. O que no se inunde, que es lo peor. Entonces, bueno, estamos viendo eso, ¿no? ¿Cuántas hamburguesas llevan cebolla y salsa solamente? Miren que aparece otra vez esa palabrita clave ahí, eso de solamente. Si nos dicen, imaginen que la pregunta fuera, ¿cuántas hamburguesas llevan cebolla y salsa? Que fuera hasta ahí la pregunta. ¿Cuántas hamburguesas llevan cebolla y salsa? Pues yo voy y miro en el diagrama y yo digo, las que tienen cebolla y salsa, solamente hasta ahí la pregunta, serían 12, ¿cierto? Las que tienen cebolla y salsa sería esta zona de acá y esta zona de acá. Entonces, si la pregunta fuera, ¿cuántas hamburguesas llevan cebolla y salsa? Pues para mí son 12. ¿Listo? Esas dos zonas que están pintadas ahí en verde. Pero la pregunta ya es, ¿cuántas hamburguesas tienen cebolla y salsa solamente? Entonces, de una excluyen a la mostaza. Significa que en efecto son 7. La respuesta sería 7. ¿Listo? La respuesta 7. ¿Cuántas hamburguesas solo llevaban cebolla? Ah, bueno, esa es más fácil porque ya la hemos hecho. Ahí está. Esa ya coincidía pues con una de las preguntas también del ejercicio pasado. Esa zona que está ahí son las que tienen única y exclusivamente cebolla. No se mete ni con la mostaza ni con la salsa. Por tanto, 0. ¿Listo? ¿Cuántas hamburguesas solo llevaban cebolla y mostaza? Ahí otra vez sale esa palabrita clave, solo. ¿Cuántas hamburguesas llevaban solo cebolla y mostaza? Entonces, cebolla y mostaza. Y que solo sea cebolla y mostaza, pues entonces en este caso me están excluyendo a la salsa, ¿no?
Entonces serían 6. Cebolla y mostaza serían 6, ¿de acuerdo? Bueno, les hago una pregunta a ustedes. ¿Alguien escribió aquí en el chat? Vamos a ver qué pasó. ¿Dari tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? Yes. Sí, profe. Qué pena. Para preguntar, en el diagrama tiene que ir incluido el 0, porque que yo sepa no va el 0, ¿o sí? Ok, bueno, ¿se puede incluir o no se Ahí puede incluir? No hay problema, ¿listo? La cuestión es la siguiente. Sí, la cuestión es la siguiente. La cuestión es entender que en esta zona, ¿cierto? La cuestión es que uno tenga claro que en esta zona que estoy pintando de naranja, que en esa zona no hay nadie, no hay ninguna hamburguesa que solamente contenga mostaza. Entonces, pues yo puse el 0 para indicar que hay pues explícitamente 0 hamburguesas que contienen exclusivamente cebolla, pero si lo quitamos, pues significa exactamente lo mismo, ¿no? Si yo quito el 0 y aparece así, pues significa que en esa zona pues no hay nada, es vacía esa zona del diagrama de Venn, esa región del diagrama de Venn está vacía y por tanto pues son 0 las hamburguesas que contienen cebolla. O sea que colocarlo o no colocarlo pues significa exactamente lo mismo, ¿listo? Significa exactamente lo mismo. Yo lo puse pues porque estábamos resolviendo el ejercicio, pero si tú en algún momento no lo pones, pues yo también entiendo que ahí no hay nadie, que ahí es 0 hamburguesas que no contienen exclusivamente cebolla, ¿listo? Entonces sí, se puede entender así, colocándolo o no colocándolo. La cuestión es que nos quede claro a todos y bueno, no pasa nada con eso. ¿Listo? ¿Qué les iba a preguntar? ¿Cuántas hamburguesas solo llevaban cebolla y mostaza? Creo que ya la resolvimos, ¿no? Cebolla y mostaza, sí, 6. Listo. ¿Qué les iba a preguntar? Ah, sí. Una pregunta para ustedes. ¿Cuántas hamburguesas, escuchen bien, cuántas hamburguesas tienen o llevaban cebolla o mostaza, pero no los dos ingredientes al tiempo? ¿Cuántas hamburguesas llevaban cebolla o mostaza, pero no los dos ingredientes? ¿Cuántas? ¿Cuántas hamburguesas llevaban cebolla o mostaza? M y C, ¿verdad? 7 y 9. 7 y 9. Sí. 7 y 9, ¿estas dos regiones? 7. 7, bueno, ya dieron Sí, otra señor. respuesta, 7. 6. ¿Alguna otra respuesta? ¿Ya dieron 7 o 7 y 9? Y el 3. Y el 3. ¿Y el 3 también? O sea, ¿el 3 solamente o 7 y 9 y 3 o 7 y 3 o 1? ¿Qué era la pregunta? Bueno, la pregunta era, ¿cuántas hamburguesas hay que contienen cebolla o mostaza, pero no los dos ingredientes? ¿El 3 y el 9? Estaban por ahí cerca, están por ahí cerca. Mira la pregunta. El Si la 7 y el pregunta 9. hubiese sido por ahí más o menos cerca, ¿listo? Entonces yo creo que alguien latino. Entonces vamos a ver. Si la pregunta fuera solamente, si la pregunta fuera así, ¿cuántas hamburguesas llevan cebolla o mostaza? Ya dijimos que la O representa la unión, ¿cierto? Entonces, si la pregunta es, ¿cuántas hamburguesas contienen solamente cebolla o mostaza? Entonces estaríamos hablando de esta región, miren, de toda esta región. Toda esta región sería las hamburguesas que contienen cebolla o mostaza, ¿vale? Pero yo dije, ¿cuántas hamburguesas contienen cebolla o mostaza, pero no los dos ingredientes al tiempo? Entonces voy a quitar dos regiones de estas, voy a quitar estas regiones porque me estoy diciendo que no contengan los dos ingredientes al tiempo. Y esta región, esa región que quité, que está en este momento blanca, pues son las hamburguesas que contienen cebolla y mostaza, incluso hay unas que tienen 3 ingredientes, cebolla, mostaza y salsa. Pero entonces tengo que quitarlas porque era la pregunta, ¿no? ¿Cuántas hamburguesas hay que contienen cebolla o mostaza, pero que no contengan los dos ingredientes al tiempo? ¿Listo?
En particular, estas 5 de acá abajo, pues contienen más de 2, contienen incluso los 3 ingredientes, pero no, tengo que quitarlas porque me están diciendo que no contengan ese ingrediente de cebolla y mostaza al mismo tiempo. Entonces, me quedo con la región que en este momento está pintada de verde, que son 7, 9 y 3. Si hubiese otro número por acá, pues había que incluirlo también, ¿no? Pero entonces, si hubiese otro número, por ejemplo, un 2 por acá, yo qué sé, cualquier cosa por ahí, pues habría que incluirlo, ¿listo? Pero entonces me quedo con la región que está en ese momento pintada de verde. Sería que la respuesta a eso sería 19, ¿de acuerdo? La respuesta a eso sería 19. Entonces, sí, hay que resolver ejercicios de estos, muchachos, porque hay que aprender a leer bien ese diagrama de Venn. Hay que leerlo bien. Créanme que cuando ustedes están trabajando en conjunto, si ustedes saben leer bien ese diagrama de Venn o saben interpretar bien lo que les dicen y pasarlo a diagrama de Venn, los ejercicios van a ser muy fáciles, ¿vale? Van a ser muy facilitos. Sobre todo, miren lo que yo hago siempre, lo que yo hago es colorear. Yo, digamos que me ayudo mucho en la parte visual, ahí gasto el tiempo coloreando, mirando qué región es, qué región no es. Todo eso ayuda muchísimo porque es que esto es muy visual, entonces es como de interpretación y visual, ¿listo? Entonces hay que hacer bastantes ejercicios de estos en el libro de Allendorfer, que es el que estamos viendo, contiene muchos ejercicios al respecto. Miren que aquí hay otro, el ejercicio B, hay unos que están resueltos incluso, por acá hay otro, miren que está hablando de matemáticas, biología de administración, bueno, hay muchos ejercicios de este estilo que hay que desarrollarlos. En este caso, les podría recomendar también ese taller del libro de Allendorfer, sería buenísimo que le echaran un vistazo, lo miraran y resolvieran, pues intentaran resolver los ejercicios que están de conjuntos. Créanme que resolver estos ejercicios les va a ayudar muchísimo, ¿listo? Y sobre todo eso, por ejemplo, aquí les piden graficar unas ciertas operaciones, miren, en estos diagramas, pues entonces sería bueno, pues, lo que yo les digo, siempre la parte visual ayuda mucho, entonces como graficarlas, mirarlas, ustedes pueden colocar esto en Paint y ahí las pueden pintar así como los pintamos en este momento acá nosotros, y bueno, eso puede ayudarles mucho, ¿vale? Vamos a dejar ahí, muchachos, porque está lloviendo muchísimo, muchísimo, y bueno, en esto se corta y peor aún, parece que se va a inundar todo esto. Entonces vamos a dejar por ahí, ya nos vemos la próxima clase, no se olviden, si tienen alguna duda, alguna inquietud, me escriben, si no, pues ya nos vemos el próximo martes, normal, 5 de la tarde, ¿listo? ¿Algún último comentario, muchachos? ¿Alguna última pregunta? Ya la próxima clase haríamos taller, pero sobre números reales, ¿no? Que es lo que ya estaban comentando, a ver, sobre números, pues, operaciones con números y todo ese tipo de cosas, y hay que comenzar a estudiar esa parte, entonces ya haría la próxima clase, ¿listo? Bueno, muchachos, entonces se cuidan, si no hay más comentarios, voy a detener la grabación. Nos vemos entonces.